De 1 a 10, ¿qué calificación daría para ti esta temporada? Un desastre. No. Un desastre. No puede terminar con Champions. It doesn't matter, es desastre. Son los mínimos estándares. No puedo ganar la Premier League, pero no puedo estar tan lejos del mes de noviembre ya sin opciones. En la Champions League hemos hecho la peor Champions League que recuerdo que podíamos hacer. Para construir un verdadero imperio, a veces primero hay que entender la arquitectura de su colapso. Por tanto, cada uno creo que hace lo que siente, y siempre he pensado que si no puedes ganar contra un equipo que hace completamente lo opuesto a la que tú a lo mejor sientes o te gusta o hacen, es de tu trabajo ganarle de tu manera. Para el Manchester City, la temporada 2024-2025 no fue simplemente un fracaso, fue una demolición. Eso por fuera, va el disparo abajo, cierra está el Ligo. ¡No te puedo creer! Después de 4 títulos consecutivos de la Premier League, algo sin precedentes, el edificio que Pep Guardiola había construido con una precisión de cirujano se vino abajo en lo que solo puede describirse como una caída brutal. La campaña fue, para los estándares modernos del club, sencillamente horrible. Fue la primera vez desde la temporada de debut de Guardiola en 2016-2017 que el club terminaba sin un trofeo importante. No lo vas a creer, pero este tropiezo no fue el final. Fue el catalizador violento pero necesario para una revisión revolucionaria. El dolor de terminar tercero, de perder una final de la FA Cup contra el Crystal Palace y de quedar fuera de la Champions League antes de los octavos de final por primera vez en casi una década, fue el electroshock que el sistema necesitaba, un sistema que durante años de éxito implacable había ocultado sus grietas. El fracaso expuso un núcleo envejecido, una peligrosa dependencia táctica y una previsibilidad que los rivales ya habían empezado a descifrar. Was a tight one against them, but this is more what they were doing, and here's Munoz, who was very involved then. Oh, it's exactly the same. Pero en la tormenta el club no entró en pánico, ejecutó un plan. La temporada en blanco forzó una confrontación con realidades que habían estado latentes bajo la superficie, dando el mandato para una reconstrucción agresiva y centrada en la juventud. El propio Guardiola reconoció la necesidad de un reinicio, hablando de la nueva energía que traen las caras nuevas, una energía que revitaliza mucho. Ese fue el nacimiento del proyecto 2026, a través de una impresionante ola de gastos que comenzó en el mercado de invierno de emergencia de 2025 y se aceleró en el verano. El City empezó a forjar una nueva dinastía desde las cenizas de la antigua. La caída no fue una señal de declive terminal, sino un punto de inflexión estratégico. Fue la evidencia irrefutable necesaria para dejar ir a las leyendas, para recalibrar tácticamente y para construir una máquina más rápida, más hambrienta y aterradoramente más versátil. Esta es la historia de cómo la humillación de un gigante sentó las bases para un equipo que para 2026 está destinado a ser simple y llanamente de locos. Con Wydad de Casablanca, con su rival en el grupo, ahora lo contamos. Corre Haaland, puede marcar el vikingo, fuera. Tembló el suelo en Atlanta porque venían en estampida los vikingos. Antes de apreciar el genio de la reconstrucción, primero hay que hacer la autopsia de los restos. La temporada 2024-2025 fue un fallo sistémico, una campaña en la que las fisuras que se habían tapado con brillantez individual y memoria muscular finalmente se hicieron añicos. La cuestión es que la narrativa del declive está escrita crudamente en los números. Después de conquistar Inglaterra con 91 puntos en la 2023-2024, el City se desplomó hasta un tercer puesto con solo 71 puntos, una regresión asombrosa de 20 puntos. Este fue su peor registro de puntos en la era Guardiola. El ataque, antes una apisonadora, vio su producción colapsar de 96 goles en liga a solo 72, mientras que la defensa, previamente un bastión, se volvió porosa, encajando 44 goles en comparación con los 34 de la temporada anterior. Atención al City, ojo a ese pase, puede venir el tercero, Haaland, ¡gol! La fortaleza del Etihad, donde el City había estado invicto en la liga la temporada
temporada anterior fue violada 3 veces. Fuera de casa, la caída fue aún más pronunciada. El equipo, que presumía del mejor récord como visitante en la 2023-2024, acumulando 44 puntos fuera, solo consiguió 29 en la 2024-2025, convirtiéndose en el cuarto mejor equipo visitante de la liga, empatado con otros. Este malestar doméstico se reflejó en Europa. Una humillante derrota por 6-3 en el global contra el Real Madrid en la nueva fase de playoffs de la Champions marcó la primera vez desde la 2012-2013 que el City no llegaba a los octavos de final. La temporada estuvo salpicada de derrotas vergonzantes, incluyendo una paliza de 4-0 en casa contra el Tottenham y una demolición de 5-1 como visitante en el campo del Arsenal. Esto no fue un bache, fue una regresión significativa y multifacética en todas las fases del juego. Es extraño, pero lo que realmente pasa es que el corazón del colapso del City fue el mediocampo. Durante años el dominio del equipo se construyó controlando el centro del campo, pero en la 2024-2025 ese control se evaporó. El catalizador fue la devastadora lesión del ligamento cruzado anterior sufrida por Rodri en septiembre. Su ausencia hizo más que eliminar a un jugador de clase mundial, expuso literalmente toda nuestra configuración, como lo describió acertadamente un análisis de aficionados. Sin su eje, toda la estructura del equipo se volvió frágil. Perdieron al jugador que podía detener contraataques por sí solo, recuperar la posesión en segundos y dictar el ritmo de un partido. La lesión dejó al descubierto un problema más profundo e insidioso: la fatiga acumulada de un núcleo envejecido. La decisión de no invertir fuertemente en el verano de 2024 fue una apuesta calculada, un último baile con el grupo legendario que tanto había logrado, pero el tiempo, como siempre, pasó factura. Kevin De Bruyne, entonces de 33 años, y el retornado Gundogan, de 34, lucharon por mantener el implacable rendimiento físico que exigía el sistema de Guardiola, especialmente sin la red de seguridad de Rodri. El enorme volumen de partidos jugados en las últimas temporadas había creado una deuda de fatiga que finalmente venció. El mediocampo, antes el motor del equipo, parecía físicamente agotado e incapaz de ejecutar la recuperación de balón a alta velocidad sobre la que se basaba todo el sistema. El resultado fue una línea defensiva constantemente expuesta y un ataque privado de un servicio estable. La lesión de Rodri fue el detonante, pero la condición subyacente era una plantilla que simplemente se había quedado sin gasolina. El ataque también sufrió y sus problemas quedaron perfectamente encapsulados en la situación de Jack Grealish, quien fuera el talismán de 100 millones de libras del equipo del triplete, se convirtió en un símbolo del estancamiento creativo del equipo y fue ampliamente etiquetado como la decepción de la temporada. Su rendimiento estadístico fue pésimo, solo 32 apariciones, de las cuales únicamente la mitad fueron como titular, produciendo unos míseros 3 goles y 5 asistencias. Más preocupante que los números, sin embargo, fue la evaporación de sus cualidades definitorias. El estilo característico, el ingenio rebelde, la capacidad de controlar el ritmo de un partido desde la banda, todo desapareció, dejando a un jugador que parecía una sombra de lo que fue. Su declive no fue un problema aislado, sino un síntoma de un malestar ofensivo más amplio. El sistema de Guardiola, antes una fuerza revolucionaria, se había vuelto cansado y predecible. Los oponentes, especialmente los de élite, lo habían descifrado. Aprendieron a sentarse en bloques bajos y compactos, cediendo la posesión y cortando las líneas de pase hacia un Erling Haaland cada vez más aislado. La incapacidad del City para romper estas estructuras fue flagrante. El equipo que antes desmantelaba a los oponentes con movimientos fluidos ahora parecía desarticulado. Hacía falta un nuevo tipo de creatividad y de forma desesperada. Verás, detrás de escena de las cenizas de la campaña 2024-2025 surgió una estrategia nueva y decisiva. Encabezada por Guardiola y el nuevo director de fútbol, Hugo Viana, el City se embarcó en una de las reconstrucciones de plantilla más agresivas y específicas de la memoria reciente. No fue un enfoque disperso, fue una operación quirúrgica diseñada para inyectar juventud, dinamismo e imprevisibilidad táctica. Los fichajes realizados en invierno y verano de 2025 fueron los pilares fundamentales de la máquina de 2026. La primera y más crucial tarea fue renovar la sala de máquinas del mediocampo. La solución fue Tijani Reinders, una adquisición de 46,3 millones de libras al AC de Milan.
En un Milan en apuros que terminó octavo de la Serie A, Reinders fue el jugador más destacado, ganando el premio al mejor mediocampista de la liga para la temporada 2024-2025. Sus estadísticas fueron fenomenales, marcando 15 goles en 54 apariciones. Reinders no fue fichado como un reemplazo directo de De Bruyne, en cambio representa un nuevo arquetipo para el mediocampo del City, un número 8 incansable de área a área. Donde el viejo mediocampo carecía de energía, Reinders trae dinamismo. Donde le faltaba empuje hacia adelante, él proporciona verticalidad. En Reinders, el City adquirió no solo un jugador, sino un nuevo corazón para el mediocampo. Yeah, he's the very good player. He's the best player in the world, and I'm here for take the good ball and just take the pleasure with my teammate and give the pleasure for the world, for the club, for the fans. Si Reinders fue la solución al declive físico, Ryan Cherki fue la respuesta a la previsibilidad creativa. Fichado del Lyon o Lyon por una ganga de 34 millones de libras, el mediocampista ofensivo de 21 años es un genio creativo en el más puro sentido de la palabra. En la temporada 2024-2025 fue una maravilla estadística para el Lyon, liderando la Ligue 1 con 11 asistencias y 22 grandes ocasiones creadas. Es el rebelde, el abrelatas, el agente de caos que el ataque demasiado estructurado del City necesitaba desesperadamente. Su fichaje aborda la larga discusión sobre el manejo de Guardiola de los talentos creativos e individualistas. El paradoja Guardiola. Cherki no fue fichado a pesar de sus tendencias rebeldes, fue fichado por ellas. Su regate impredecible es el antídoto preciso contra la posesión estéril que asoló al City. La nueva estructura superatlética a su alrededor está diseñada para liberarlo y que sea el factor diferencial. La pieza final del rompecabezas de la reconstrucción inicial fue el fichaje de Ryan Aït-Nouri de los Wolves por 31 millones de libras. Un movimiento que señala una evolución fundamental en la geometría de ataque del City. El internacional argelino es un lateral izquierdo ofensivo que proporciona algo que el City no ha tenido en años: amplitud explosiva y genuina desde la línea defensiva. Durante años el sistema de Guardiola se ha basado en laterales invertidos que se meten en el medio campo. La llegada de Aït-Nouri le da la vuelta a esta dinámica. Su instinto es atacar la línea de fondo. Esto tiene un profundo efecto dominó. Su capacidad para proporcionar la amplitud libera al atacante de la banda izquierda, ya sea Jeremy Doku, Savinho o el polivalente Omar Marmoush, para que se desplace hacia adentro y opere como un delantero interior. Esto crea sobrecargas centrales devastadoras y permite a los regateadores más peligrosos del City acercarse al gol en zonas más amenazantes. Lo que realmente genera muchas preguntas es cómo encajará todo esto, pero la adquisición de este nuevo talento no se trata simplemente de mejorar el personal, se trata de facilitar una profunda evolución táctica. El Manchester City de 2026 no será una copia del equipo del triplete, será una bestia más rápida, más directa y significativamente más impredecible. La filosofía está cambiando del control al caos controlado. El énfasis se está moviendo de la posesión por sí misma a la posesión como plataforma para ataques rápidos y verticales. La sorprendente incorporación de Pep Lijnders, el antiguo número 2 de Jürgen Klopp en el Liverpool, como nuevo entrenador asistente es una declaración de intenciones. El City está decidido a recuperar su intensidad sin balón y a convertirse en un equipo de transición más letal. Para la temporada 2025-2026, el núcleo del super equipo de 2026 estará en su sitio. Aunque las formaciones son fluidas con Guardiola, los principios de juego girarán en torno a una forma hiperatlética de 3-2-4-1 en posesión. El doble pivote Rodri-Reinders será la nueva sala de máquinas. La capacidad de Aït-Nouri para atacar por la banda permitirá que el extremo izquierdo se convierta en un delantero interior. Y el triángulo central de Cherki, Foden y Haaland será el nexo creativo diseñado para crear caos y alimentar al delantero más letal del mundo. I say something when they throw points and thought that I'm a Liverpool. I say something. Damn it! I blame you. I say something. And that level is that, my friends. That's why no one did 4 Premier Leagues in a row. That's
the reason why. Para 2026, los frutos de esta revolución estarán en plena floración. El equipo estará construido en torno a un núcleo de jugadores que entran en su mejor momento absoluto. Un Erling Haaland de 25 años, ya un goleador generacional, será abastecido por un Phil Foden de 26 y un Ryan Cherki de 22, formando uno de los tríos creativos más potentes e impredecibles del fútbol mundial. Detrás de ellos, una sala de máquinas con un Tijani Reinders de 27 años y un Rodri de 30 ofrecerá una mezcla inigualable de dinamismo atlético y control táctico. La defensa, anclada por un Josko Bardiol de 24 años y un Rubén Díaz de 29, estará flanqueada por el explosivo talento ofensivo de un Ryan Aït-Nouri de 25. A pesar de todo esto, la culminación de esta era de incertidumbre llegó en el Mundial de Clubes de 2025 en Orlando. En una noche bochornosa, el City sufrió una humillante derrota por 4-3 en la prórroga contra el Al Hilal de Arabia Saudí. Este resultado no fue solo una eliminación sorpresiva, sino la dolorosa confirmación de su declive. La defensa se mostró frágil y el equipo fue castigado en las transiciones, exponiendo las mismas grietas de la temporada anterior. Esta vergonzosa caída fue el funeral simbólico de la vieja guardia y la prueba definitiva de que la reconstrucción era absolutamente necesaria para el futuro. ¿Estaremos viendo el renacer de un monstruo o los últimos intentos de Guardiola por evitar la decadencia? Dale like, suscríbete y cuéntanos, ¿el City 2026 será gloria o solo un espejismo?